Señoras y señores, bienvenidos al Pulso de la Actualidad. En este interesante viaje que hemos emprendido para conocer a diferentes personas a través de la entrevista, mi género periodístico favorito por la necesaria conexión con la persona que comparte su interior para ofrecerlo a los oyentes y espectadores. En esta oportunidad vamos a entrar en el mundo de la música, después de tener invitados vinculados a la medicina, a la judicatura, a la política o a la literatura. Como siempre, les aseguro que el Pulso de la Actualidad es un espacio de entrevistas sin presiones ni censura. Carlos Jaime Gómez García es una persona polifacética, de muchos perfiles, pero que disfruta recordando su juventud al formar parte del primer grupo musical de rock and roll de nuestro país, los Rocking Boys, que tuvieron diferentes épocas, desde 1957 hasta 1970, y que desde la línea de la Concepción fueron capaces de trasladar la música que escuchaban a través de Radio Gibraltar, Radio Tánger y la emisora de la base norteamericana de Rota. Interpreta varios instrumentos musicales y lleva en su alma el arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando la melodía, la armonía y el ritmo. Pero además, Carlos Jaime es maestro, licenciado en psicología, pedagogía terapéutica, ha sido patrono de la Universidad San Jorge de Zaragoza y colaborador de Proyecto Hombre. Entre la línea de Concepción, entre también Alcalá de Gurrea, Zaragoza, junto a su formación universitaria, docencia, interpretación musical y vinculación a diferentes propuestas de ayuda a los demás, es capaz también de capitanear su velero y desaparecer entre el horizonte, las nubes y el mar para seguir las notas de las olas y el viento. Como siempre me acompaña el creador y productor de este programa, en la 8 Zaragoza TV, Ángel Turlán, experto en diferentes aspectos sociales y jurídicos, mercantiles y sobre todo un excelente conversador. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No me digas que en tu juventud, ya lejana, también te dejabas llevar por la música. Sin duda, me dejaba llevar entonces y ahora también. Y precisamente, yo que pertenezco a los años 60, aparecieron dos conceptos musicales, que fue la canción protesta y los grupos antes llamados conjuntos musicales. Yo creo que fue una ruptura con los tiempos antiguos musicales. Realmente, como psicólogo y como sociólogo, estarás conmigo, no lo sé, sí que estos conceptos musicales aparecieron como una ruptura con el mundo político, canción protesta, y como una ruptura con el mundo anterior, el rock and roll, donde tú fuiste el principal creador, ya que es el origen de esos grupos. Pero vamos primero a saludarle. Buenas noches, Carlos Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, sí. Porque ya empieza Ángel con Yo que lo tenía ya el disparadero. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a ver, la verdad que en aquella época, en nuestra generación joven, pues éramos muy rebeldes, éramos revulsivos a todo, ¿no? Entonces ya aparecieron, hablo del sur, en la línea, con esto de la base americana que tú has comentado, lo de Tánger, lo de Radio Gibraltar, pues empezamos a escuchar otro tipo de música, rebelde, que era el rock and roll de aquella época. Y claro, aquello nos impactó, sobre todo en aquella zona, fuera de flamenco, de canción española y tal. Y entonces, pues dentro de la rondalla, que había una rondalla con Maestro Plana, que era fabuloso, pues todos tocábamos los instrumentos de guitarra, tal. Y entonces ahí empezamos ya a descubrir otro tipo de música. Y que entonces fue una especie de impacto que se nos metió dentro del alma, del cuerpo, podemos decirlo, que aquello tenía que ir para adelante, que aquello era diferente, que aquello no tenía nada que ver con la sociedad, la música social de aquella época, y que aquello era diferente. Y como éramos diferentes, porque éramos tan rebeldes, que aquello nos impactó de tal manera que íbamos para adelante. Gracias también a la radio, porque a través de Rota, de la base americana que había ahí, se podía escuchar la BBC. Y en consecuencia podíais escuchar también aquello que no era español y que nos venía de Inglaterra y Estados Unidos. La ventaja que tuvimos los Rocking Boys, el grupo mío, fue que los americanos mandaban maquetas a Gibraltar
para ver si aquello era bueno comercial, era una especie de investigación, a ver si impactaba. Y nosotros tuvimos la suerte de coger aquellas maquetas, de captar aquellas maquetas y de imbuirnos en aquello. Entonces, por eso fue de que estábamos en algún grupo, por ejemplo, yo recuerdo el primer grupo de Los Piratas, en que entonces aquella música italiana, música, bueno, de otro tipo, y entonces se nos ocurrió lanzarnos con el rock de la cárcel. Imagina, fue el primer rock que se cantó en España, hablo de emisoras, por supuesto, ¿no? Sí. Había movimientos siempre por la base americana, hablo de Madrid, donde estaba la base americana también, pero de alguna manera nosotros aquello. Y aquello resultó que impactó, era diferente. Y entonces la generación, nuestra generación, los de allí, los amigos y tal, pues dijeron, ¿esto qué es? Era algo diferente que trajo consigo un revulsivo y nosotros ahí íbamos. ¿Cómo fue el proceso de la rondalla, incluso hasta de cantar en misa, etcétera, hasta formar los Rocking Boys, porque eres muy jóvenes cuando lo formasteis? Pues sí, muy sencillo. Bueno, yo empecé con es que tenemos que remontarnos casi al pueblo, casi a Alcalá, pasando por que lo tocaremos. Lo tocaremos, porque estoy en la línea y porque estaba en la línea, entonces Gibraltar y todo sí, eso ya lo hablaremos. Claro, resulta de que a captar este tipo de sonido o de mensaje, más bien sonido-mensaje, pues nos juntamos a cantar el rock de la cárcel. Allá en la Radio Juventud, pues a salir un amigo mío, se me acerca y dice, oye, yo también canto estas cosas. Lo canté yo, ese rock lo canté yo. Dice, y se puso a cantar. Digo, pero Agustín, si tú cantas de cine, y en este momento ya no canto yo, cantas tú. Nos juntamos el modelo, un modelo era un restaurante, o sea, una cafetería ahí famosa de la línea, y nos juntamos con otro más, con Ricardo, y también Cañizares, o sea, Calvente Cañizares, que tocaba la guitarra, y empezamos a tontear. Oye, y claro, los amigos nos escuchaban, y bueno, ¿esto qué es? Y nos fueron lanzando, la misma juventud de allí fue los que fueron lanzando. Y actuábamos, trabajamos en cualquier momento, ahí estábamos nosotros actuando, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues muy sencillo, que de pronto, bueno, es curioso que esto hay que contarlo, porque los instrumentos eran de pena, ahora yo quedé alucinado con la tecnología, pero bueno, ¿esto qué es? Comparado con aquello, por favor, ¿qué era aquello? Muy sencillo, la guitarra española se le puso una pastilla electrónica y se adaptó. Y no teníamos altavoces como hay ahora, y de una radio se enchufaba una radio para que hiciera de altavoz, por ejemplo. Maravilla. El contrabajo, bajo, un acústico, o guitarra, o ahora guitarra bajo, pues aquello era un cajón de madera triplay, de estos finos, con un palo y con una cuerda debajo, que se enganchaba, y al tirar, pum, 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 sonaba aquello como si, bueno, imaginaros, ¿eh? Y de esa manera, pues empezamos. Oye, y la parte económica, yo me imagino, igual que los maletillas en el toreo, que empezaréis vosotros también con esas carencias económicas, o ya empezasteis cobrando y saliendo vamos a ver. Cuéntanos un poco. Estamos hablando de una época donde las carencias eran tremendas. Todos, ya a partir de los 12 años, la mayoría de mis amigos ya trabajábamos, yo también, trabajaba 12 años, 14, 16. Yo me buscaba la vida, a través de la banda de allí de la línea, y a través del maestro Soro, estos son fichajes como el fútbol, no palabra. Y entonces, pues ya a los 16 me fichan también para la orquesta, y de esa manera ya tenía yo un bagaje, pero todo esto trabajando, o sea, y estudiar paralelamente. Y ese tema lo podemos tocar también, ¿no? De que no había instituto, no había nada, y ya podemos contarlo cuando entro en la línea, pues me paso de Alcalá de Gurrea a la línea, pero eso era lo posterior. Exactamente, que es lo que te iba a preguntar ahora, porque estamos hablando de la línea, estamos hablando de las emisoras que había, de Radio Juventud, de empezar a trabajar, de que el propio pueblo, vuestros propios compañeros, os hacían también saltar a la palestra, pero Alcalá de Gurrea, que es tu punto de origen, ¿por qué de Alcalá de Gurrea a la línea de la Concepción y todo ese reconvertirse? Muy sencillo, yo nazco en Sevilla y entonces, al final mis abuelos eran de Alcalá de Gurrea, y por problemas familiares aterrizó con 4 años, aterrizó en Alcalá de Gurrea. Allí conozco a mi amigo Roberto Gascón, que no teníamos juguete, no teníamos nada,
y con latas de sardinas hacíamos la máquina, no sé si me hablamos ya, Sí. esto, y entonces nos rebalábamos cuando llovía, no había, bueno, nos inventamos los juegos y tal, y aún conservo la amistad de amigo Roberto Gascón de Alcalá de Correa. Estando allí con mi abuelo, con la mula, yo me subía, con el trillo, esos eran los juguetes que teníamos. Mi tío Valentín, que era un fuera serie en el sentido, a través de Garcés, el pianista, el organista famosísimo de aquí, del Pilar, pues resulta de que era muy amigo, eran diferentes. Imaginaos, mi tío era más bien izquierdista, y por otro lado el otro, pero eran íntimos amigos. Y le enseñó música, empezó con la guitarra, con el saxofón, y se le ocurrió, bueno, pues ya, al final, la guerra, pues estuvo en el Bando Nacional de sargento de música y lo ficharon en Estepona de director de banda, para renacer, entre comillas, la banda aquella de Estepona. Y como estaba soltero y necesitaba ayuda, con mi madre, pues le hemos pedido ayuda. Y ahí aparecimos nosotros, yo con 4 años, me lo estaba pasando fenomenal en Alcalá, con mi maestro y con Hipólito. ¿Qué años tenías entonces? 4 o 5 años, pues me acuerdo perfectamente de que ni me lo pasó en Alcalá, pero eso era mi vida, y aquella era como... Era otra cosa. Y de pronto aparezco, bueno, a mi tío, pues después pasa la línea, se casa y se pasa a la línea. Y pasamos a la línea. Y claro, me encuentro ya en Alcalá, hablando maño, entre comillas, me encuentro con un pueblo, con mis compañeros andaluces de pura allí cerrados, y entonces pues era sorpresivo. Pero por donde podíamos seguir en el sentido. Resulta de que las escuelas, allí no había escuelas, no había nada, instituto, no había nada. Tenía una población de cerca de 100.000 habitantes en el entorno, hablamos de 100.000 habitantes del campo de Gibraltar, viviendo a costa, entre comillas, de Gibraltar. Sí, mirando a Gibraltar continuamente. Sí. Viviendo, tratando de Gibraltar. Y aquello era una aluvión de gente. Ni escuela, ni instituto, ni nada. Total, que claro, cuento esta anécdota que es curioso, ¿no? Cuando yo llego a un colegio donde estamos prácticamente unos 20 metros, estamos 40 alumnos, con maestros que no sabían las 4 reglas, y con la manuela. Y me diréis, ¿la manuela qué era? Pues muy sencillo, cuando llego, el primer día me dicen los compañeros, me cogieron rápido, y ya te digo, dice, ¿te has traído el ajo? Digo, ¿el ajo para qué? Tráete el ajo. Bueno, al día siguiente me metí un ajo en el bolsillo. ¿Para qué era el ajo? Porque si no te sabías la tabla de multiplicar, según te equivocabas, plan, la manuela en la tableta. Y claro, todos ya estaban espabilados, cogían el ajo, se untaban el ajo para que no doliese. Y ahí me tenéis ahí que de vez en cuando utilicé el ajo, O sea, que tampoco es... Bueno, todos utilizamos el ajo o algo parecido porque la situación era muy similar. Bueno. Yo utilizaba la memoria. Yo durante los primeros 4 años me aprendía todo de memoria precisamente por miedo a que me pegasen. Sí. O sea que también era un aliciente. Pero me encontré con en mi vida me encontré grandes profesores, grandes maestros que me han impactado de toda la vida. He sido favorecido. De ahí pasó ya a un centro nacional, donde estaba el director de Palencia. Resulta que yo, andaluz, maño y valentino. Yo me estaba allí, ¿esto qué pasa? Y entonces me hizo una entrevista y me dicen, ve, a los de 13 y 14 años, yo tenía 9 años, y me pasó con los de 13 años, no sé por qué, caí en gracia. Total, que ya estuve allí funcionando muy bien, me orientó, y a los 14 años me dice, vengo, pues ahora a estudiar bachillerato. ¿Pero dónde? Si no había instituto, había que examinarse en Ceuta, por libre. Yo se lo cuento a mi nieta y dice, anda, esto no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Resulta que te examinaba en 2 días de cada curso y de todo el texto, con un tribunal. Que había que echarle cara, y había que echarle cosas. Y la ventaja que hubo yo, que ya estaba con la orquesta, yo ya estaba entrenado, ya espabilado en el sentido de la banda y tal, y entonces tenía... Ya no había miedo escénico en absoluto. No, entonces el bachillerato fue en un año, o sea, de 14 a 18 años me hice los 9 cursos. Pero fíjate que estamos hablando de una persona que desde su origen sencillo, normal, humilde, acaba con una licenciatura y siendo profesor. Es decir, para que luego no digan que la capacidad personal es esencial. Cuando ahora estamos viendo que con todos los medios humanos, técnicos y tal, realmente, ay, pobre de mí que no llego, ay, que las notas... Ese esfuerzo personal se está viendo ahora en la juventud.
Es curioso, oye, perdonad, perdón, es curioso porque todos los de mi época, de mis amigos, trabajamos todos. Claro. O sea, estudiamos y trabajamos Como yo. para comer. Claro. Perdón, perdón. No te preocupes, que luego iremos ya avanzando y te preguntaré sobre el servicio militar y esa fractura que Ya. supuso dentro del grupo. Pues claro, resulta, claro, fijaros, ¿no? Entonces yo con mi orquesta, la Orquesta Sol, lo pasé fenomenal. ¿Por qué lo pasé fenomenal? Muy sencillo. Porque íbamos por los pueblos de las Salinas de Ronda, de Andalucía, en las fiestas, y entonces yo tenía entonces el fichaje, yo tenía 16 años. Y yo era el mismo director de la banda, tenía la orquesta, fabulosa de aquella época, con músicos de 40 y tantos. Y el fichaje yo era 16, estamos hablando como si fuera del fútbol, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues muy sencillo, de que me llamaban el Sorito, porque si fuera el hijo me pasaba por el nombre de Soro, que era el director de eso, y ando pasado de maravilla en los pueblos. Podía contar miles de anécdotas de aquella época, aquellos pueblos de Andalucía. Pero a su vez estudiando, ¿qué es lo? No, entre tanda y tanda, imaginaros, Ahí la voy. de baile, bailable, Ahí voy. por cierto, reventados, ¿eh? Sí. La mañana, Viana. Claro. Después, la misa. Por cierto, no teníamos partitura de misa, de música Sí, sí, musical. sí. De misa. Y tocamos lentos americanos, música lenta americana. Y entonces después venía la plaza, después nos vino a buscar, o sea, reventar. Yo tocaba el saxofón y los labios ya me reventaban. Pero entre descanso y descanso, con mis libros. Yo hice 4 cursos en un año, en bachillerato elemental, trabajando. Y después me hice en otros, total, de 14 a 18 años terminé magisterio y terminé bachillerato superior y bachillerato elemental. Tenemos ya a los Rocking Boys, que estáis comenzando Sí, a trabajar, ahí vamos. que vais precisamente por los sitios, que sois los protagonistas y que animáis a la juventud. Muy sencillo, era muy simple, siempre. Claro, yo estaba con la orquesta y de pronto, al mismo tiempo, ya tenía la experiencia y mis compañeros empezamos a ensayar, y vi un representante que yo le daba clase a sus hijos de apoyo, le daba clase, como maestro le daba clase, y resulta de que, por cierto, uno de ellos, famosísimo concertista de piano, bueno, una eminencia total, que salimos, nos lleva, era representante comercial de Ceuta, y habla con una sala de fiestas de allí, frontera con Marruecos, y que allí se movía mucho. Y dice, oye, hay unos chavales en la línea que tocan una cosa rara. Hablo de Ceuta, estoy hablando de Ceuta, y eso lo escribe en el libro, el libro de Antonio León, que escribe en el libro también del rock en Ceuta, como nosotros pioneros, ¿no? Entonces nos llevan allí, fue un escándalo. No había nada, era flamenquito, música de tal, bolerito, de este tipo de cosas, y fue un escándalo. 4 allí, ahí arrasamos. Y aquella fue una segunda casa nuestra. Y un representante que estaba allí, muy metido en artista, pintor, un artista que hacía las cabalgatas, preparaba las cabalgatas allí del ayuntamiento, muy famoso ahí en Ceuta, Gastón, se dice, oye, yo voy a ser representante vuestro. Por cierto, anteriormente a esto, en la línea viene Manolo Escobar. ¡Hombre! Íntimo amigo, ¿eh? Cuidado, estoy hablando ahora del capitán. Viene Manolo Escobar y entonces nos dicen, oye, algo de chavales de aquí, aquí tenemos un grupo rock and roll. Y de teloneros actuamos en lo de Manolo Escobar. Precioso aquello. Y cuando terminamos, se acerca Manolo Escobar y dice, chicos, ¿por qué no? Yo estoy hablando ahora, chicos, ¿por qué no vais conmigo? Os contrato un año por toda España, para que os conozcan. Nos miramos los 4 y decimos, no, nosotros somos rockeros, nosotros no somos... Pero por favor, que no somos rockeros. Que somos rockeros. Y no queremos, o sea, somos rockeros. Total, desperdiciamos aquella oportunidad. Por cierto, cuando ya grabamos en Belter, venía siempre a grabar con nosotros, venía a vernos, a tomar café, muy amigo, porque sus hermanos de la guitarra tenían relación con chicas de ahí de la línea, que al final creo que se casaron y tal con de la línea. Y que venía, y recuerdo que en uno de los números de rock and roll nuestro, a tomar café con la cucharilla, hacía ritmo Manolo Escobar. Y o sea, estas cosas porque luego hablaremos también de otros artistas, Miguel Ríos, que también te menciona en uno de los libros, porque al fin y al cabo es interesante. Hay 4 libros, ¿no? Sí, en los que se hablan de 4 los novelas Boys, sí. Siempre de los Rocking Boys y siempre de mi vida. ¿Por qué? Porque
estos autores famosísimos, entre ellos Matías Uribe, que después Sí, hablaremos exactamente, sí. de Matías Uribe, todo esto, pues se empapan de la vida, de tal, y de la trayectoria de los Rocking Boys, de lo que pasamos, el hambre que pasamos, pero lo contaremos también, Sí. pasamos. Entonces, claro, esto Hambre físico. pero físico, no te lo puedo decir, Ángel, no te lo puedo decir, no, es que es imposible de entender. Y ya con los Rocking Boys. Era, era, total, Garzón va y se venga, y se empieza a dar publicidad por toda Andalucía, y empezamos ya a subir. Dejamos todo, lo dejé mis compañeros, preséntate oposición a magisterio, preséntate oposición, los de mi época, porque solamente podía estudiar magisterio, porque no se podía hacer libre. Yo quería ser marino mercante, y tenía que hacer, me examiné de ingreso, pero no podía ser porque tenía que ser lo oficial. Y lo único, ahora los niños se van a Sevilla, se van para allá, hacen sus carreras, en aquella época, magisterio. Lo primero maestro, porque era lo único que Lo podías hacer. único que podíamos hacer por libre. O sea, es curioso. Bueno, esta historia siempre platicando uno de los míos de aquella época, pues, teníamos que estar horas y horas. Pero no es eso. Total, que empezamos a actuar por Sevilla, por Cádiz, la base americana, y los americanos nos tenían vamos, en un exitazo tremendo con los americanos. Pero si hablamos un inglés macarrónico, si éramos un inglés gibraltareño, no sé si me explico. Cualquiera que escuche dice, pero ¿esto qué es inglés? ¿Esto es inglés catalán? ¿Qué es esto? O sea que era curioso, y un exitazo en la base americana, programa. Ahí compré yo me gustaba mucho el jazz. Y entonces, estando en la base americana, yo tenía un saxofón nacional, de aquí, de Valencia. Y yo buscaba un Rolls Royce de saxofón. Y mira, por donde veo un Martin americano que estaba enamorado de él. Digo, pero ¿cómo consigo yo el Martin? Y el director de la base se enamora de una folclórica de la niña que fue Miss Europa, amiga nuestra. Lo que hace así, dice, y como yo chaporreaba en inglés, quería que hiciera yo de enlace. Sí. Pero a la niña, mi amiga, muy amiga mía, está en Miss Europa, mi amiga, pues resulta que iba con la madre siempre al lado. Y yo no me prestaba a hacer de Celestino. Me prestaba. Y no sabía cómo conquistar. Dice, ¿tú qué es lo que quieres de América? Y se me ocurre decir, yo quiero un Martín americano. A la semana tiene el Martín allí. Eso lo tengo colgado en la casa como una maravilla. ¿Pero le hiciste el favor o no? ¿Qué va? Yo qué va, por favor. Por favor. Que te quedaste con el Martín y ahí... No vea el cabreo que cogió el tío. Pero bueno. Para cabreo, el de la mili, ¿no? Porque estabais ya... Verá. Sí. Ya termino, pero yo para ver al hambre. Voy a pasar al hambre. Al hambre, efectivamente, sí. Hay un poquito de agua, que es que se me seca la boca. Se me seca la boca. Pero tú no has pasado hambre, Ángel. No, No, pero mi padre sí. pero tú eres casi como él, o sea que vamos. Bueno, pues fue un éxito, ganamos dinero en Cádiz, con los 5 latinos, hablando con gente. Sí. Vamos a Torremolinos y escándalo. No digo por qué. Lo dice en el libro nuestro amigo, ¿quién? ¿Matías? No, Matías no. Al final del libro sí. Habla del cantante de rock más famoso que tenemos actualmente. Bueno, ahí después lo mandemos. Sí. Perdón. Resulta de que teníamos club en Estocolmo teníamos club de los Rocking Boys. En Londres, club de los Rocking Boys. Esto todo en Torremolinos, en la época de Torremolinos. Te hablo de Miguel Ríos. Lo que escribe Miguel Ríos, efectivamente. Lo que tiene en el libro de Matías Uribe, lo que dice, ha leído Miguel Ríos, y lo que dice que yo lo censuro, Matías, no pongas eso, lo que dice Miguel Ríos. Total, bueno. Allí tiene un exitazo tremendo. Pero di lo que dijo Miguel Ríos. No, es censurado. No sé, no. En el libro está. Furia bajo la roca. Total que vamos a Madrid. Entonces, si no, bueno. Todo esto habíamos metido al rock and roll en Andalucía, relevando ya los grupos. Llegamos a Madrid, no nos conocía nadie, nos metemos en Hotel Asturias. Nosotros los Rocking Boys tenemos que ir a un hotel de categoría, vamos al Hotel Asturias. ¿Qué pasó? Toda la economía que habíamos ganado se fue diluyendo. Llegó un momento que nos fuimos SIMPA, hicimos el SIMPA. Ya, en aquellos tiempos. Nos fuimos sin pagar. Que por cierto, en otra ocasión, bueno, total, nos metimos un tipo de residencia que había allí de una señora de África, de Ceuta, amiga del representante, y allí nos manteníamos. Y entonces, ¿qué pasa? No teníamos para comer, solamente alojamiento.
y vivíamos con un duro diario racionado para poder comer un mes a un duro diario. ¿No lo imagináis? ¿Lo imagináis? Bueno, no me quiero. Bueno. Total, ¿y por qué? Nadie nos conocía. Esto es rock and roll, ¿qué es esto? No sabían nada. Empezaban ya los grupos para trabajar así. ¿Y qué pasó? Pues de pronto, el representante, hay una competición a nivel internacional en el Palacio de los Deportes sobre orquestas de aquella época y tal, y grupos. Pero los grupos todavía no era tipo italiano, tipo sí, tal, no órgano. Y entonces nos escribe. Y cuando vienen los periodistas allí, a la residencia, a la pensión aquella, y va y dice, chiquillo, ¿estáis loco? ¿Qué? ¿Me vais a meter aquí? ¿Pero vosotros quién sois? Total, para ir al Palacio de Deportes no teníamos dinero ni para taxi ni para el metro. Tuvimos que ir con todos los instrumentos, pom, pom, pom. Y cuando llegamos, nos quedamos asombrados. El público ya estaba todo aquello. Por cierto, que era un concurso, de tal manera de que se rifaba un 6 a 600 y en el boleto de entrada, ponía quién te gustaba más, o sea, octavas por. Y después esos boletos entraban y se llevaban el 600. Bueno, pues llegamos allí, claro, nosotros nos ponemos, nos tocan dos canciones, pero ¿cómo éramos nosotros? Nosotros éramos diferentes, no éramos tan rebeldes, éramos tan flamencos que yo recuerdo el batería, el guitarra se tira por el suelo, raca, y yo con ese son de espalda, yo porreando el piano, me voy a ver, el otro por otro lado, un escándalo. De tal fue el escándalo que solamente había que hacer dos canciones y no nos dejaron bajar del escenario. Y entonces los que estaban organizando aquello, ¿qué hacemos? La gente, guau. Bueno, oye, chavales, hacer otra cosa, taca. Y otra vez trabajamos, otra. De allí ya surgió, ¿qué surgió? Rápidamente la discográfica, rápidamente la mejor sala de fiesta de Madrid, Casablanca. ¿Qué año sería? ¿Te acuerdas más o menos? Hablando en el 61, 62. No habían aparecido los Beatles todavía. Verá. Por cierto, no sé si ahí donde está la clasificación en el 62, 64, había en los periódicos los 40 principales. Exacto. Pero pensamos, en los 40 principales, aquello se llama ritmograma. Entonces ahí la gente los chavales votamos. Y entonces tenemos está gráfico, que lo veréis después en pantalla, donde estamos por encima de los Beatles, por encima del dúo dinámico, por supuestísimo, trabajamos con lo dinámico en Barcelona y tal, y estamos por encima de montones de gente importantísima. Estamos en el séptimo. Y el séptimo, estoy hablando de Elvis Presley, estoy hablando de gente importante a nivel internacional. Y en canciones también estamos en el séptimo lugar, por Loop de Loop, la canción esta no es hablar. Yo lo he visto y lo verán también nuestros espectadores. Claro, entonces aquello fue un boom impresionante, ya empezamos ya a ganar dinero, ya está, tal como iba por aquí, se iba por allá. Sí, comiendo. Sí, teníamos 18, 19 años. O sea, os imagináis ya esa edad. Y además, lo que sí conseguimos era amigos. Fans, pero amigos a montones. Nos llevaban Amigos y amigas según Miguel Ríos. Bueno. Y no digo la frase. No, por favor. Y entonces... estoy en el tiempo, me estoy tratando del tiempo. No. Total, que es fenomenal. 4 años de maravilla, 4 años estupendo. Pero ¿qué pasa? Me estoy adelantando. ¿Qué pasa? Estamos en Ponferrada, en las Navidades. ¿Qué ocurría con nosotros? Que nos llevamos de maravilla. ¿Qué ocurría? Porque cada uno era diferente. A uno le ganaba por ir a las estaciones de tren a ver trenes, porque después hacía maquetas de trenes. A otro le daba por ver monumentos y se iba hasta los cementerios, los dos, a ver los monumentos. Y a mí, que yo era el snob, me daba por leer a Ortega y Gasset. Y me enamoré de Ortega y Gasset. De la rebelión de las masas y aquello. Y entonces cuando venían los periodistas, pues me echaban a mí para que largara, para que no era rock and roll, que esto se ha matado. No, o sea, no sé si me explico. Yo todos preparados, estaban todos solos. Rockero, pero con cultura. Sí, bueno. Yo me voy a buscarlo. Las 4 horas se a la ventana, pero digo, uy, qué grupo, este grupo es de aquella época. No sé si me explico.
Muy bien, llega la mili. Ahí vamos. Ahí también. vamos. ¿Qué pasa con la mili? Ay. Yo hice 19 meses de mili, estaba en segundo de periodismo y estaba en primero de derecho y lo único que terminé fue la mili. Sí, pero verás, voy a ver un poquito de water. Sí, un poquito de agua, porque Bueno, siempre es importante recordar esos momentos y cómo se superaron además. Muy fácil. Imaginaros que nos acostamos, los Rocking Boys, lo más temprano era a las 6 de la mañana. Y llegas ahí a regulares, como la Legión, y de pronto la Diana era, no la canción de Diana, de Diana, aquella canción de Diana, era la Diana de trompeta, a las 6 de la mañana. Bueno, aquello fue, total, puedo contar una serie de historias que ¿y dónde le hiciste la mili? el regular en Ceuta. En Ceuta. Bueno. Cuando llego allí, y resulta de que, claro, la mayoría ficharon por la Legión, porque era tan duro aquello, que yo no he sido, siempre he sido alérgico a la gimnasia y ese tipo de cosas, siempre he sido, y aquello era durísimo. Y ahí en las tiendas de campaña aquella, pues la colchoneta se enrollaba y me metía dentro de la colchoneta para no ir a la... Bueno, es una feria, una batallita. Pero claro, cuando llego a la clasificación, de donde te mandan a la primera, a la segunda, a la tercera compañía, y tenía un amigo de la línea que su... Ahora me estoy acordando de ti, Ángel, ahora me acuerdo de ti tú, bueno, ya te cuento, ya por dónde voy. Resulta de que dice, vente a la 10ª compañía, que está mi cuñado, que es capitán, y te va a colocar. Me dice, ¿no? Porque yo voy de estar allí de ayudante, ya sabes, ¿no? Asistente. De su cuñado. Y llego allí a clasificación, un sargento, un capitán y un teniente. Casi, varias mesas, estábamos 2000, ¿eh? Y llego y dice, chaval, ¿tú qué eres? Digo, pues yo, ¿dónde vienes? De la línea. Ah, pues tú de Gibraltar sabes hablar inglés, ¿no? Digo yo, se aburreo. Y se me pone a hablar inglés. De aquella época era francés todo, no había nada de nada en el colegio, no había de inglés. Y me pongo a hablar en chapurreo y digo, uy, este sabe menos que yo. Ya está espabilado por los Rocking Boys, por la orquesta, no era. Y digo, inglés, muy bien. Y salta el otro día el sargento. Oye, ¿tú hablas francés también? Digo, sí. Yo me he ido a Francia, ya estaba chapurreando, tampoco, por favor. Y salta el capitán y dice, oye, ¿un idioma más habrá? Digo, sí, sé sueco. Y se lleva la mano a la cabeza y dice, háblame en sueco. Y rápidamente digo, tita, pues me escaldilla, pero que África es venga África, que era lo que sabíamos ahí de los fans de aquello. Me mandaron a la compañía y se echan a carcajada limpia. Digo, de que yo me quedé así, y dice, chaval, con tu talla. Y tú a pillar la compañía, que es para cuidar los mulos y para llevar los morteros de 20 kilos. Y donde tuve que ir a la décima compañía, a la plana mayor, o sea, a las transmisiones. Entonces fue. Y allí me encargaron de organizar un cuadro artístico impresionante. Se enteraron rápido, los Rocking Boys, para estas cosas ya. Entonces no regulares. Bueno, no me cuento la batallita. Total, que hace así, y me encargué con un sargento de buscar dentro de toda había cerca de 20.000 soldados allí, de artistas profesionales. Y convenía una orquesta y un cantante de flamenco. Uy, tengo historia de cada uno de ellos. ¿Cuánto? Bueno, el problema que tenemos, ¿cómo vamos de tiempo? Control. Vamos ya mal de tiempo. Bueno, pero la historia es la siguiente, es decir... Fuera. No. Yo creo que ha sido muy interesante, pero yo le diría que esta es la primera sesión y que creo que habrá más sesiones contigo, porque me parecería muy interesante seguir en alguna otra ocasión dentro de poco, porque realmente a mí el tiempo se me ha pasado de una forma veloz. Pero, sin embargo, me están autorizando desde la dirección a que estemos 5 minutos más y me gustaría resumir el final. ¿Por qué terminéis vosotros después de estar en servicio militar, después de viajar por toda España, después de ser conocidos, después de competir con el dúo dinámico, Mimo y los Jums, los Pequeñiques, los Soror, los Catinos, Miki, los Tonis? Eso eran todos. En fin, pues por eso.
Los Mustang, los Sears. Hacemos una cosa, como hemos cortado ahora, ¿no? No, estamos Una cosa, no, que estamos en por no venir otra vez, porque me marcho, me voy a la lía. Hacemos otra cosa, cortar. No, que tenemos 5 minutos. Esto es lo bueno de la... Vamos a cerrar y luego, como dice Ángel, y como dice Ángel, tendremos otra oportunidad. Es que yo, claro, es que estamos hablando, es que yo tengo un problema, que como largo, con tanta batallita, como buen abuelo que soy, que ya mis nietos ya me casi me odian. Pues por eso vamos a cerrar con los Rocking Boys, y entonces pues ya otro día. Es que claro, es que estamos hablando, después hablamos de 40 años, donde estoy ficho entre comillas, con el grupo San Valero, donde está el trabajo de psicólogo, donde el proyecto Hombre, donde el CPA, lo de la universidad, donde cómo trabajo como psicólogo, el número 8 de psicólogo de Aragón. Eso es lo que yo quería, que decía Ángel, precisamente para otro programa completamente distinto. Por eso mismo, para cerrar este pulso de la actualidad, me gustaría eso. ¿Cuándo terminó los Rocking Boys? ¿Cómo ocurrió y de qué forma pasó? ¿No? Pues muy fácil. Mili, me voy a Regulares, organizo, la batalla de Regulares es un poquito para contarla, y allí cuando tengo un amigo, la Mili, compañero, que se empeña, que había hecho oposición de magisterio, y se empeña a toda costa que me presenta oposiciones, que yo cuando termine la Mili me voy a rondas con el grupo, que para ti, que tal. Pues preséntate posiciones. Y me presento posiciones obligado por este amigo de la Mili, este compañero de la Mili, ¿no? Que por cierto, desgraciadamente, antes de morirse, me llamó para decirme, me quedan 2 meses de vida, vente a Sevilla, que quiero darte un abrazo, que me quedan 2 meses de vida. Justo, esto de la Mili, estas cosas de la Mili, compañeros de la Mili que te encuentras tan fabulosos y que te hacen cambiar la vida. Y cuando llega... me presento a posiciones que son de risa, durísimas, que no hablaremos en otra ocasión, de que son las oposiciones, como estoy en contra de las oposiciones, como estoy en contra del tipo de formación de profesorado y como estoy en contra de mucho en contra. Como rebelde, como los Rocking Boys, estoy rebelde con muchísimas cosas, pero con muchísimas cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo, me presento a posiciones para poder grabar un disco que no dan permiso. Porque sí, me dan permiso para ser maestro opcional y me presento a posiciones. Y mire usted por dónde, mira Ángel, mira por dónde apruebo las oposiciones y grabo el disco. Y entonces cuando salgo de la Mili, justo en junio, me voy a Francia y me meto en asunto, otra película, Francia, que me da por como ya existencialista, tipo de cosas, forma rebelde, revolución, tal. Y digo, yo voy a montar otra cosa ya. Y me lo sé cuando vine, me lo sé Caracruz, con un grupo famoso también, que me había comprometido con ella en Torremolinos, durante unos días de verano, aquella no me pareció bien, y me voy a mi casa. Sí, esto también es largo de contar. Y entonces me lo sé a Caracruz, me voy a la escuela, yo ganaba en un día lo que ganaba un maestro casi en un año, y me fui a la escuela. Y es otra historia. Ahí empieza la historia. Esa historia que es importantísima y que te pediremos el favor enorme de que vuelvas a esta casa a empezar precisamente en esta historia nueva. ¿Dónde lo dejaste? Efectivamente, después de esa racha formidable de poquitos años, porque ahora eres una persona mayor, pero con poquitos años... Tampoco muy mayor, porque tiene un aspecto magnífico, ¿eh? Bueno, con 85, fíjate. Pero que efectivamente, finaliza una época, una etapa, hay muchas más cosas que hacer, que decir, que pensar, mucha mayor evolución a nivel humano, y que desde luego pues has estado haciendo cosas realmente importantes. Proyecto Hombre, yo estuve también 4 años trabajando con ellos, haciendo ejercicios de radio y haciendo programas de radio y todo esto, y es una maravilla, ¿no? Y bueno, hay cosas auténticamente. En la Universidad San Jorge también yo di una clase de experto en periodismo deportivo, sé lo que es también el formar parte de la educación, pero nos gustaría a Ángel y a mí que nos contaras todo esto. Y ya resumiendo en una frase, porque estamos fuera de tiempo, pero esto ya como un partido de fútbol, tenemos el tiempo de momento. Mucho. En 30 segundos, el cierre, ¿cómo cerrarías tu etapa musical? ¿Qué dirías a quienes te están viendo, a los jóvenes, a los mayores, a los contemporáneos, de esa etapa musical con los Rocking Boys? Muy sencillo, me impregnó de tal manera que ha hecho que toda mi vida, entre comillas, ese agarre rebelde, esa situación que no era al público, no era cara al público, éramos nosotros que nos encantaba actuar, no actuar,
trabajar con ese tipo de música hizo que fuera rebelde a partir de ahí, que fuera rebelde en todas las situaciones que me he ido encontrando. He tenido suerte en mi vida porque me he encontrado en esta vida, me he encontrado gente fabulosa que he aprendido. Y entonces, si quieres, después hablaríamos, en otro momento hablaríamos, no aconsejo, yo no aconsejo a nadie, asesoramiento a la gente joven de hoy en día, que tendría que escuchar más a los abuelos, Ángel, Paco, que tiene que escuchar más a los abuelos en ciertas cosas, porque sí, pero viven en la nube, y en aquella época éramos pollos de corral y no pollos de granja como son ahora. Efectivamente. Ángel, para terminar, ¿qué destacarías tú de esta conversación que hemos tenido? Lo que más es que me ha impactado la palabra que usan muchísimas veces, que es la rebeldía. Rebeldía. Es decir, todos en aquella época éramos rebeldes y creo que tenemos que seguir siéndolo. Es algo que ha hecho en falta en la juventud. Esa palabra que le has dicho varias veces me ha impactado y creo que es lo que es el fundamento de nuestra generación. Pues efectivamente, Carlos Jaime Gómez García, músico, profesor universitario, colaborador de actividades en beneficio de las personas y marino, que hablaremos del velero, porque también a mí me encantaría que nos hablases del mar. No tenemos tiempo, no puedo estirar un poco más, pero yo creo que ha sido una entrevista maravillosa y nos va a quedar para hacer o una segunda o hasta una tercera. No, por favor. O sea, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias, un abrazo muy fuerte y gracias por impregnarnos también de esa rebeldía que ya teníamos dentro y que ahora mismo podemos justificar. Gracias a vosotros, gracias Paco, gracias Ángel. Me ha pasado fenomenal, oye. Que ese ha sido el recuerdo. La máquina del tiempo me habéis hecho llevar atrás y regresar atrás. Me habéis hecho vivir. Pues el pulso de la actualidad en la 8 Zaragoza TV con todos ustedes en estas entrevistas donde conocemos a las personas y donde disfrutamos mucho. Muy buenas noches. Rocking, ¿os va bien este ritmo del twist? ¡Sí! Entonces empezamos. ¡Claro! Si quieren lo dejamos. ¿Qué? ¿Dejarlo?